Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy nuevamente la bienvenida al curso de literatura. En esta ocasión desarrollaremos la retroalimentación correspondiente al tomo 7. Para ello, haremos un pequeño recuento de los 3 capítulos que hemos trabajado. Así que comencemos. En primer lugar veremos el capítulo número 19. Allí, recuerda, trabajamos el tema del posmodernismo. Debemos considerar que el posmodernismo fue un movimiento de transición entre el modernismo y la vanguardia. El desarrollo de este movimiento aproximadamente se da entre los años 1910 y 1920. Dentro del posmodernismo aparece un joven grupo de poetas, rebeldes e iconoclastas que justamente buscaron la renovación de la literatura peruana. Y a este grupo de poetas se les conoce como la generación colónida. Recuerda que el líder de los colónida fue Abraham Valdelomar y que el nombre del grupo viene de la revista que justamente había sido fundada por Valdelomar en 1916. Algunas características del posmodernismo. En primer lugar tenemos el espíritu de rebeldía, también que están en contra del academicismo y el elitismo de los arielistas, y sobre todo que en el posmodernismo se destaca el provincianismo. Además, abandonan el lenguaje rimbombante de los modernistas para adoptar un lenguaje sencillo y tierno. Dentro del posmodernismo, nosotros observamos a 2 autores. Uno de ellos justamente fue Abraham Valdelomar Pinto, considerado como el padre del cuento peruano. Recuerda que Valdelomar fue el fundador del grupo Colónida y además en su literatura destaca el provincianismo, la nostalgia y la sencillez. Algunas obras de Abraham Valdelomar tenemos El Caballero Carmelo, su cuento más famoso, y Tristitia, el poema en el cual él recuerda a su infancia asociada al mar. También vimos al autor José María Eguren, el llamado poeta puro. José María Eguren inicia el ciclo de fundadores de la poesía peruana. Recuerda que él plantea la idea de la poesía como sugerencia, es decir, la poesía no debe nombrar la realidad, solo sugerir. También Eguren nos plantea la idea de la orquestación musical. Esto es, que la poesía debe ser pura música y color. Emplea asimismo la fantasía, el misterio y el onirismo. Algunas obras importantes de nuestro autor deben recordar a la obra Simbólicas, considerada la obra que inicia la poesía moderna en el Perú, y dentro del cual está el poema Los Reyes Rojos, por ejemplo. Y también tenemos el poemario La Canción de las Figuras, donde destaca el poema La Niña de la Lámpara Azul. Muy bien, estimado estudiante, ahora que hemos recordado los conceptos más importantes del capítulo 19, te invito a trabajar algunas preguntas. Pregunta número 1. Dentro de la producción literaria de Abraham Valdelomar, sobresale el énfasis en la representación de... ¿Cuál será la alternativa correcta, estimado estudiante? Seguramente ya tienes tu respuesta, ¿verdad? Aquí la respuesta es la alternativa B. En Valdelomar sobresale la representación del tono nostálgico, tierno y además muy íntimo. Recuerda que la mayoría de las obras de Valdelomar se caracteriza justamente por ese tono nostálgico y además evoca escenas de su infancia aldeana. Pregunta número 2. Se nos propone el poema Los Reyes Rojos de José María Eguren. Leamos. Desde la aurora combaten 2 reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche
y firmes combaten foscos los reyes rojos. Ahora, marquemos la secuencia correcta con respecto al poema Los Reyes Rojos de José María Eguren. Seguramente ya tienes tus afirmaciones correctas, ¿verdad? En este caso, las afirmaciones correctas son la número 1 y la número 3. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. En los versos citados, el autor plantea la idea de la orquestación musical, al elegir cuidadosamente a las palabras para generar un efecto sonoro. Asimismo, debido a la presencia de la aurora y la noche, tenemos una visión del transcurrir del tiempo como cíclico y eterno. Pregunta número 3. Los restos de mi dulce niñez busco en la oscura soledad de las salas, en el viejo granero, y solo encuentro la honda tristeza del pasado. El corazón me lleva por el viejo granero, y encuentro en los despojos, viejo, decapitado, el caballo de pino del que fui caballero. En relación a los versos del poema Cobardía, de Abraham Valdelomar, marque la alternativa correcta. Vamos, estimado estudiante, ¿cuál será la respuesta correcta? Y seguramente ya tienes tu respuesta, ¿cierto? En este caso, la respuesta es la alternativa C. En los versos citados predomina el tono nostálgico vinculado a la niñez del autor, que transcurrió en un ambiente provinciano. Continuamos con el capítulo número 20. Aquí vimos el tema titulado El vanguardismo peruano. Debemos recordar, estimados estudiantes, que la vanguardia se inicia en el Perú en 1922, cuando César Vallejo publica la obra Trilce. Además de Vallejo, destacan otros autores, como Carlos Oquendo de Amat, Martín Adán, César Moro, Alberto Hidalgo, entre otros. Veamos ahora algunas características de este movimiento. Destaca el rechazo a la estética anterior, es decir, se oponen al realismo principalmente. Asimismo, se caracteriza por el experimentalismo, ya que los poetas están buscando continuamente nuevas formas de expresar el arte. Emplean los neologismos, es decir, palabras nuevas. Se da el aprovechamiento espacial del poema, que nosotros lo conocemos como caligrama, y emplean elementos de la tecnología y la modernidad dentro de la poesía. Por último, recuerda que nuestra vanguardia recibe influencia de los ismos europeos, principalmente del surrealismo. Indudablemente, la figura que resalta dentro de la vanguardia peruana es la de César Abraham Vallejo Mendoza, conocido como el poeta del dolor. Vallejo es uno de los fundadores de la poesía peruana contemporánea. Recuerda que él escribió en todos los géneros, aunque destaca, qué duda cabe, en la lírica. Asimismo, es el iniciador de la vanguardia peruana. Con respecto a la obra poética de César Vallejo, debemos recordar que nuestro poeta atraviesa por 3 etapas bien marcadas. La primera de ellas fue la etapa modernista, donde aparece el libro Los Heraldos Negros. En esta primera etapa es recurrente en los temas de Vallejo el recuerdo del hogar, la familia, la nostalgia. Luego viene la segunda etapa, la etapa de rebeldía, es decir, la etapa vanguardista. Recuerda que en la etapa vanguardista destaca el libro Trilce, escrito cuando el autor se encontraba en la prisión. Por eso, dentro de los temas de Trilce se encuentran la cárcel, la soledad y la madre. En este libro, Vallejo rompe con la sintaxis convencional y emplea una escritura
caprichosa. Por ello, pertenece al vanguardismo. Y la tercera etapa, que es la etapa de compromiso político-social. En esta etapa destacan dos libros, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Recuerda que esta etapa es póstuma, es decir, aparece después de la muerte del poeta. Ahora que hemos recordado algunos puntos importantes de la vanguardia peruana, veamos algunas preguntas también. Pregunta número 4. Marque la alternativa que contiene una característica del vanguardismo peruano. Observemos la imagen que tenemos justamente al costado. Si ustedes pueden ver, el poema no tiene una forma convencional. A eso se le llama el aprovechamiento espacial del poema. Por lo tanto, estimado estudiante, la respuesta es la alternativa A. Una de las características del vanguardismo es el aprovechamiento del nivel espacial del poema, siendo el caligrama un claro ejemplo de ello. Pregunta número 5. El estilo de Trilce, de César Vallejo, se aparta de la estética de su poemario anterior, Los Heraldos Negros, porque y seguramente ya tienes tu respuesta, ¿verdad? En este caso, la respuesta es la letra E, porque emplea una ortografía caprichosa y rebelde. Recuerda que el estilo de Trilce rompe con la estética del modernismo, ya que busca la alteración de la sintaxis, el empleo de una ortografía caprichosa o la renuncia a emplear una métrica convencional. Pregunta número 6. Tenemos el siguiente fragmento del poema 3 de Trilce. Agüedita, nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo, y el único recluso sea yo. A partir de los versos citados, ¿cuál será la alternativa correcta, estimado estudiante? Y seguramente ya tienes tu respuesta, ¿cierto? En esta ocasión la respuesta es la letra C. El tema que se aborda en esos versos es la soledad y la ausencia de la madre, que está relacionado estrechamente con la idea de la cárcel y el encierro. Y en el fragmento anterior, justamente se aprecia esa soledad y ese abandono. Continuamos con el recuento del capítulo 21. En este capítulo el tema fue el indigenismo. Recordemos algunas ideas importantes de este tema. En primer lugar, recuerda que el indigenismo fue un movimiento cultural y literario que buscó la reivindicación del indio y su cultura. Algunas características del indigenismo. Revalora al indio y su cultura, presenta una aguda crítica social al mostrar la realidad de postración y dejadez hacia el indio. También se da una preferencia por la narrativa, destacando los cuentos y las novelas. Recuerda que el indigenismo tuvo 3 etapas. La primera etapa llamada indianismo. Aquí se rescata la visión paternalista que se tiene con respecto del indio. En esta etapa figuran los autores Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Luego viene la etapa del indigenismo ortodoxo. Aquí ya hay una visión objetiva del indio y destaca el autor Ciro Alegría Bazán. Y por último viene la tercera etapa, llamada neoindigenismo. En esta tercera etapa ya hay una visión integral, completa del indio, pues aquí no solo se aborda al indio en su aspecto físico, sino sobre todo en su aspecto psicológico. Además, en el neoindigenismo
se introduce la vanguardia y se emplea también el realismo mágico, lo cual nos da una visión total del indio. También recordemos que el indigenismo tuvo tres zonas. En primer lugar, la zona norte, representado por Ciro Alegría. En segundo lugar, la zona centro, representado por Manuel Escorza, con su novela Redoble por Rancas principalmente. Y en tercer lugar, la zona sur, representado por José María Arguedas. Indudablemente los dos autores más importantes del indigenismo son Ciro Alegría y José María Arguedas. Recordemos algunos conceptos importantes de Ciro Alegría. Recuerda que Ciro Alegría valora la comunidad campesina como un lugar solidario. Para él, la comunidad campesina es el único lugar donde el indio tiene dignidad. Sin embargo, esta comunidad está siendo destruida por el sistema gamonalista, que tiene a su favor prácticamente a la justicia y al gobierno. Dentro de las obras de Ciro Alegría destacan El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos y La serpiente de oro. Precisamente, estimado estudiante, debes recordar que en El mundo es ancho y ajeno se plantea el tema de la destrucción de la comunidad andina por parte del gamonal. Allí, la comunidad de Rumi es destruida por el hacendado, por el gamonal Álvaro Amenábar. Después de Ciro Alegría, el otro autor también relevante dentro del indigenismo, como ya dijimos, fue José María Arguedas. Algunos conceptos importantes de este autor. Recuerda que él plantea el tema de la identificación con el mundo andino. José María Arguedas también nos presenta el tema del desarraigo cultural y el vínculo del hombre andino con la naturaleza. La obra más importante de Arguedas fue Los ríos profundos, aunque también destaca su libro de cuentos Agua. Ahora que hemos recordado algunos conceptos importantes del indigenismo, vamos a responder algunas preguntas. Pregunta número 7. Con respecto al siguiente fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, marque la afirmación correcta. Leamos. El viejo Chauqui había dicho además, cada día, para pena del indio, hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho, ¿qué sabemos de eso? Cuando un hacendado habla de derecho es que algo está torcido, y si existe la ley, es solo la que sirve para fregarnos. ¿Cuál será la alternativa correcta después de haber leído el fragmento? Ya tienes tu respuesta, ¿verdad? En este caso la respuesta es la letra C. Se denuncia la aniquilación de la unidad de la comunidad campesina y del indígena. Recuerda que la comunidad representada por Alegría se fundamenta en la solidaridad entre sus miembros. Ella se contrapone al sistema feudal gamonal tradicional. Además, solo en ella, es decir, en la comunidad, la vida del indio es digna. Sin embargo, esa comunidad está siendo condenada al exterminio por el gamonal y la ley que lo defiende. Pregunta número 8. En la novela El mundo es ancho y ajeno, el personaje Bismarck Ruiz representa... ¿Cuál será la alternativa correcta, estimado estudiante? Y seguro ya tienes tu respuesta, y en este caso es la letra D. Bismarck Ruiz es el abogado que la comunidad de Rumi contrata para litigar con Álvaro Amenábar. Sin embargo, este termina siendo comprado por el dinero del gamonal. Pregunta número 9. En los campos templados o fríos, la voz humana o la de las aves es llevada por el viento a grandes distancias. Sin embargo, bajo el sol denso,
El canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña. Parecía tener agudo filo. Todo el aire debía estar henchido de esa voz delgada, y toda la tierra, ese piso arenoso del que parecía brotar. Con respecto al fragmento de la novela Los ríos profundos, marca lo correcto. Vamos, estimado estudiante, ¿cuál será la respuesta correcta? Seguramente ya tienes tu respuesta. En este caso, la respuesta correcta es la letra B. Se destaca el animismo como característica principal del Zumbaiju. Recuerda que en esta novela, Los ríos profundos, José María Arguedas nos permite acceder a una visión indígena del mundo. Pues para el hombre andino, la naturaleza tiene calidad viviente, las montañas son apus y por tanto hay una visión animista de la realidad, la cual se ve en el Zumbayu. Pregunta número 10. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasol, las piernas fuertes, que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. En este pasaje del cuento El Caballero Carmelo, reconocemos un estilo logrado por el uso de ¿qué alternativa completa correctamente el enunciado anterior? Vamos, estimado estudiante, ¿cuál será la respuesta? Y aquí la respuesta es la letra C. La descripción que el narrador realiza del gallo es de tipo refinado por el lenguaje estilizado que presenta. Esta característica es un rezago del estilo modernista que aún perdura en Valdelomar. Esta pregunta fue tomada de un examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con la retroalimentación para el tomo 7. Ahora te invito a que trabajes con tu hélico balotario. Adelante, tú puedes.